En esta sección presentaremos las preguntas frecuentes sobre la instalación del cable de conducto. Los contenidos principales son sobre la preparación de herramientas y materiales, prueba de tambor, descarga de cables ópticos, varillas de ductos, despliegue de cables ópticos y fijación, y enrollado de cables ópticos. Primero, hay una reunión inicial. El líder de equipo de construcción da las instrucciones de seguridad a todos los miembros del equipo, contando notas y la división del trabajo. Herramientas para ser utilizadas en la construcción. Ahora, el primer paso es la inspección de tambor del cable óptico. Compruebe si la apariencia está dañada y si el número de pedido es consistente. Comprueba la apariencia y comience a desempaquetar el paquete de fibra óptica. Tenga en cuenta que la madera eliminada tiene clavos. Colóquelos lejos de la bandeja del cable óptico para evitar dañar el personal y los cables. Retire el paquete de plástico de la bandeja del cable óptico. Encuentra el informe de prueba de fábrica. El resultado de la prueba debe compararse con el informe de fábrica. Encuentre el extremo del cable óptico y retire los tornillos que aseguran el extremo. Recoja las uñas quitadas. Después de la prueba, fije el conector del cable óptico con los clavos. Extraiga el externo del cable externo y verifique la longitud del revestimiento del cable. La longitud del cable óptico en este tambor es de 3008 metros y está en conformidad con el pedido y el informe. Compruebe si el modelo de cable óptico es coherente con el del pedido y el informe de este tambor. Use un cuchillo de corte y un cuchillo de corte redondo para cortar la cubierta exterior del cable óptico. La longitud de la vaina debe estar entre 60 y 100 centímetros. La cubierta externa del cable óptico también se puede despegar con la cuerda de pelado dentro del cable óptico. Retire la línea de empaque, la cuerda de llenado y el miembro de resistencia, solo manteniendo el tubo suelto. Cortar los cables de unión entre las cuerdas de relleno. No corte por los lados del tubo suelto para evitar dañar el tubo suelto. Miembro de resistencia al corte. Recoge y limpia los restos después de pelarlos. Use papel sin pelusa para eliminar la pomada del tubo suelto.
Corte el tubo suelto con la incisión en la parte superior de los alicantes Miller y abra suavemente el tubo suelto. Limpie la pomada de la fibra óptica. No lo apriete demasiado cuando lo limpie. Limpie cada fibra óptica por separado para que quede más limpia. Fije el cable pelado a la consola de operación temporalmente. Limpie la superficie final de la fibra de prueba y sumerja la fibra de prueba en el papel sin pelusa con alcohol. Limpie suavemente la cara del extremo 2 veces. Conecte el conector de la fibra de prueba al puerto de salida del OTDR. Tenga en cuenta que los dientes del adaptador deben entrar en la ranura del puerto OTDR y luego apretarlos. Limpie la cara del extremo del conector de fibra de transición con un papel sin pelusa bañado con alcohol. Conecte la coleta corta a la coleta larga con un adaptador. Después de que se conecta a la coleta corta, inicie el OTDR. Use el lápiz táctil para hacer doble clic en el icono OTDR. Establezca los parámetros de prueba con el rango de longitud de onda y el ancho del pulso. Duración promedio 1550 milímetros se utiliza para esta prueba. Longitud del cable óptico a probar 3 kilómetros. Fibra de transición 2 kilómetros. Establezca el rango de distancia de prueba de un solo tambor a 10 kilómetros. Ajuste de ancho de pulso 5 nanosegundos o 10 nanosegundos. La configuración de duración promedio 10 segundos o 15 segundos. Prepare la cara final de la fibra de transición y use los alicantes Miller para raspar el revestimiento de fibra de transición. Use el papel sin pelusa y alcohol para eliminar el recubrimiento residual. Inserte la fibra desnuda pulida en el cortador de fibra óptica para hacer la cara final. Ponga una gota de aceite en la ranura en forma de V. Coloque la fibra óptica cortada en la ranura en forma de V. Cierre la placa de presión. Fije la fibra óptica y cierre la placa de presión de microranura. Habilite el modo en tiempo real del OTDR. Coloque la fibra óptica que se va a probar en el lado derecho de la ranura en forma de V. No sobreponga la fibra óptica a la izquierda. Muévase suavemente hacia la izquierda y observe la pantalla del OTDR. Mueva hasta que la conexión sea exitosa
y presione la placa de presión superior. Cierre el modo en tiempo real y abra el modo promedio. El OTDR ingresa al estado promedio de muestreo automático. Habilite el modo promedio OTDR para ingresar el estado promedio de muestreo automático. Curva de análisis después de la finalización. Haga clic en Medir para mover el cursor A, B. A se mueve al comienzo del segmento de línea recta de la curva de visualización de fibra medida. B se mueve al final del segmento de línea recta de la curva de visualización de fibra media. Haga clic en la sección a continuación para mostrar el valor de atenuación de un solo kilómetro. Guarde los resultados de la prueba al finalizar. Ingrese el número de tambor, el número de serie de fibra óptica y otra información, y registre la información en el informe de prueba. Use el mismo método para probar las fibras ópticas restantes en un solo tambor. La tasa de prueba debe de ser del 100%. Los resultados de la prueba cumplen los requisitos y están marcados en la bandeja de fibra óptica. Marque el extremo exterior de la bandeja del cable como el extremo B del cable y el extremo interior como el extremo A del cable. Corte el núcleo del cable probado del área de pelado y envuelva la capa 2 a 3 del extremo del cable con cinta adhesiva. Fije el extremo del cable óptico con el clavo original. Envuelva el cable óptico con película de plástico. Después de inspeccionar un solo tambor, el representante del cliente debe iniciar sesión en el informe de inspección para confirmar. Ahora estamos entrando en la parte de descarga de fibra óptica. Use una carretilla elevadora para cargar la bandeja del cable óptico probando en el camión. Descargue el cable óptico después de enviarlo al sitio de instalación designado. Descargue el cable óptico a la posición designada utilizando una carretilla elevadora. Retire el cable óptico de la bandeja del cable óptico. Use una tela de barra de color para cubrir el suelo con el fin de evitar que los cables ópticos sean dañados por los artículos diversos en el suelo. Enrolle el cable óptico del tambor del cable y enrolle el cable óptico sobre la tela impermeable en la figura 8. Coloque los cables ópticos en la figura 8 lo más grande posible para evitar que se dañen. La velocidad de tendido del cable debe ser la misma que la velocidad de la bandeja en forma de 8. Evite enrollar o tirar del cable óptico debido a la liberación demasiado rápida o demasiado lenta del cable. Después de tender el cable, voltee el cable en forma de 8 para hacer que el extremo quede hacia arriba. Luego, comience la operación de prueba subterránea. Primero, abra la tapa de registro. De acuerdo con el dibujo de construcción,
Coloque el penetrador del conducto a través del orificio del conducto y comience a pasar a través del conducto que se encuentra adelante. Use el intercomunicador para comunicarse con el personal de la boca de inspección que se encuentra al frente para verificar si la prueba fue exitosa. Si la prueba falla, recupere el penetrador de conducto. El líder de equipo debe comunicarse inmediatamente con el cliente que el conducto amarillo en el diseño se desconectó. El cliente indica que pruebe el siguiente hoyo disponible. Prepare para probar el tubo azul. El agujero azul está conectado con éxito. El personal debe comunicarse entre sí para confirmar que la prueba fue exitosa. A continuación, vamos a presentar cómo colocar los cables ópticos y cómo reservar el tambor fijo. Primero, use una bolsa de malla metálica para fijar el extremo del cable óptico y apretarlo. Luego, conecte el bolsillo de malla metálica al extremo del perforador de conductos con el cable rojo de encuadernación. Luego, en la boca del pozo, asegure las poleas molidas con una línea de encuadernación roja. Use los intercomunicadores para informar al personal de la boca de acceso opuesta que puedan comenzar a tirar de la cabeza del tubo para la tracción del cable óptico. Notifique a la otra parte que retire el conector del cable óptico y la malla metálica después de tirar del cable óptico. Enrolle los cables ópticos para evitar torcerlos fuertemente. Reserve de 3 a 4 círculos para enrollar el cable óptico. Enrolle el cable óptico y átelo en 3 posiciones. Fije el cable óptico atado al gancho en la pared. Finalmente, recuerde cubrir el pozo. Eso es todo por este capítulo. Gracias.